Aquí comienza De Este Lado, un programa comprometido con la realidad y su gente, conducido por Pierre Recalde y el análisis y comentarios de Ariel Cordovero. Auspician este programa. Buenos días, Cañuelas, buenos días, Manuel, buenos días, Ariel. Un sábado más al aire, nublado, con lluvia anunciada para el día de hoy también. Fresca la semana en términos de temperatura ambiente. Buen día, Manuel. Buen día, Ariel. Buenos días, Pierre. Sí, llevamos unos días de lluvia, tormentas, hay inundaciones otra vez en la capital, en La Plata, en Lomas de Zamora ayer, que era increíble, no ha cambiado nada en un año. Yo creí que ya no íbamos a tener estos problemas de inundaciones, pero... Pero Ariel, ¿cómo no vamos a tener estos problemas si el cambio climático trasciende cualquier obra de gobierno? Sí, eso es cierto también, pero bueno. Cambio climático trasciende cualquier obra de gobierno. El otro día conversaba con un grupo de amigos cómo seguimos sin tomar conciencia sobre lo que está pasando en el mundo en términos de cambio climático. Y acá uno puede tener dos posiciones, puede creer y pensar que esto que sucede, como dijimos en el programa pasado, puede ser perfectamente un ciclo del universo, de la Tierra, en su macrogeografía, digamos, como un hecho cíclico que ocurre cada 150.000 años, los cuales no tenemos un registro medido de esto, y está repitiéndose y nada más, y punto. O también podemos pensar que nosotros como humanos estamos influyendo para que esto ocurra de esta manera. Y aparentemente hay estudios que sí respaldan esta posición, en donde este problema del cambio climático lo estamos provocando nosotros, o por lo menos lo estamos acrecentando, estamos apurando sus tiempos. Lo estamos ayudando, en realidad, en estos últimos 200 años, en donde el desarrollo industrial ha crecido en una magnitud tan grande, comparado con los siglos que teníamos atrás. Eso ha hecho un desarrollo de emisiones de gases que es fuera de lo normal. Entonces eso colabora con el calentamiento normal del planeta. Y esto está así y es evidente que el hombre influye. Lo que cuesta todavía mucho, y hablábamos, como te decía en esta reunión el otro día, entender y asumir la responsabilidad personal a partir de las pequeñas acciones propias. Lo charlábamos aquí con José Forquera en aquel momento, cuando hablábamos de la huella de carbono, donde cada uno debiera trabajar en ver cuál es su huella de carbono, qué es lo que está dejando en el planeta en términos del uso de los recursos que hace. Y acá juegan cosas pequeñas. Los chicos, los jóvenes, que están tan conmovidos por lo que es natural en la juventud, que es la tecnología, que es la moda, que es estar fachero, que es ser cool, que es irse de vacaciones, que es volver de las vacaciones, que tener esta vida media licenciosa que se lleva hoy día en la juventud, y dispensiosa porque se gasta a manos llenas en todos lados, que cada cosa de esas influye. El otro día mi hijo estaba saliendo con el auto del abuelo y estaba yendo, ¿a dónde vas? A sacar unas fotocopias. ¡Caminá! ¿Cómo vas a caminar 10 cuadras a sacar el auto para sacar unas fotocopias? Esto es calentamiento global, esa pequeña conducta. Y los chicos no lo tienen asumido como que son responsables del daño que se están ocasionando hacia el futuro. Porque no lo tenemos los adultos, claro, ¿cómo se lo vamos a transmitir a los chicos si en el fondo nosotros tenemos una conducta totalmente descuidada respecto del medio ambiente? Así que esto que decís vos, lo vamos a ver este año, lo vamos a ver el año que viene, lo vamos a ver el próximo, porque torcer esta curva de calentamiento global es lento, es un proceso muy largo. Y el daño ya está hecho, ahora hay que ver cómo recuperamos esto que está. Hay un nuevo equilibrio que es violento. Y este equilibrio violento es el que estamos sufriendo hoy. Tenemos que ver si es posible que podamos llevar al mundo a un nuevo equilibrio menos violento, como teníamos hasta hace 50 años atrás. Claro. No sé si será posible, pero acostumbrémonos, vamos a convivir con estas tragedias, con rayos por todos lados, inundaciones por todos lados, temporales por todos lados, trombas, huracanes. Esto llegó para quedarse. Acostumbrémonos porque esto es lo que viene. Es triste, pero es así. Pero no es más triste que ver lo que sucede en nuestra sociedad a nivel de comportamiento de nuestra sociedad argentina. Sí, haciendo una comparativa un poco distante, yo creo que
Hay un calentamiento cerebral, porque yo no entiendo lo que está sucediendo. Claro, hablamos de calentamiento global, que hay cambios que nos van a perjudicar a lo largo de los años venideros. Yo me pregunto qué es lo que está pasando con los quienes votamos para que nos gobiernen. ¿Qué tienen? ¿Un calentamiento cerebral que no les deja pensar? ¿O que están pensando para cada vez perjudicarnos más? Yo no entiendo. Yo tampoco tengo muy claro cuál es la razón. Pero mirá vos lo que es una sociedad que se deja manipular con total irresponsabilidad. Esta semana tuvimos un hecho luctuoso muy triste en relación a los bomberos en Buenos Aires, con un incendio en el cual hubo 9 bomberos muertos, y estamos ¿a cuántos días? ¿A 3 días? ¿4 días? Ya no está en los diarios. No, en la primera plana de los diarios ya no está. Pierre, lo peor es que nadie del gobierno ha salido a hacer una condolencia general. Pero ya tenemos el ejemplo. Ha pasado en diciembre, ha pasado el año pasado con las inundaciones. No es la primera vez que hay una cefalía gubernamental. El gobierno somos nosotros. Este es el punto. Bueno, somos nosotros. Y la gente de alguna manera concede esto. Está contento que hagamos homenaje a que se murió el compañero bolivariano Chávez, y bajamos las banderas y lloramos todo por los rincones. Ahora se mueren 9 compatriotas nuestros que nos ayudan en el día a día, que nos permiten tener la tranquilidad de que si nos pasa algo, ellos están a la vuelta de la esquina para ayudarnos. Se mueren 9 y no hacemos nada, no nos preocupa. Esta es la indolencia de nuestra sociedad. Tenemos los cables totalmente cruzados. Yo estoy muy triste por este asunto, porque fíjate que un hecho luctuoso como el de los bomberos se ve opacado por el hecho luctuoso de un colectivo a contramano ayer que se lleva puesto un camión que no entiendo qué maniobra hicieron para chocar de frente en una ruta de doble mano. No entiendo cómo fue la maniobra, pero algo evidentemente pasó porque hay tantos muertos. Pero estamos locos y convivimos con esta locura. Y cuando uno empieza a rascar un poquito las razones de por qué ocurren, bueno, lo del incendio de esta empresa, dicen que tiene trasfondo político-económico, que hay algún banco importante, que hay documentación que había que ocultar, que la empresa dueña de los depósitos tuvo hechos similares en otros lugares del mundo, como cosa rara, que no ocurre con otras empresas que se dedican a lo mismo. Todo traído a los pelos. Este camión, ahora estaba mirando en el diario, dice que lo venía persiguiendo la policía porque se había escapado de un puesto de aduana. O sea, todos disparates con los cuales convivimos día a día y no nos inmutamos. Nos levantamos esta mañana, ponemos el televisor, miramos el noticiero, miramos, mirá lo que pasó, como si estuviéramos viendo una película. Tomamos nuestro mate, nuestro desayuno y salimos a ver si hacemos las compras que tenemos ahorita para nuestra salida de hoy y nuestra rutina cotidiana, sin tener en cuenta qué está pasando cuando hacemos esta rutina cotidiana. Sí, estamos como adormecidos. Absolutamente. Ayer había en las redes sociales, llevaba una semana ya dando vueltas, de que había que no consumir el día de ayer, no comprar en los supermercados, no cargar combustible. Y yo me pregunto, perfecto, sí, ayer no se cargó combustible, yo no fui a comprar al supermercado, pero lo hice antes de ayer y lo hago hoy. Entonces, ¿qué sentido tiene? Sí, bárbaro. Es una manifestación de como que podemos tener el poder, pero eso, repito, entre comillas, podríamos tener el poder. No lo tenemos. Pero aparte, tener el poder significa no salir un solo día y no consumir ese día. Pero esto es parte del juego del poder, en donde esto está hasta inducido y apoyado por las empresas que les interesa este sistema. ¿Por qué? Porque vos haces una cosa de estas y te puede ir bien o te puede ir mal, puede ir más gente o menos gente. Para las dos acciones tenés respuesta. Primero, si va poca gente, igual la gente compró el día anterior o compra mañana, no pasa nada. Y es cierto, porque nadie cambia sus hábitos alimentarios, ni de moda, ni de nada, porque un día lo dedica a no ir a hacer las compras. Entonces, si va poca gente, esta es la excusa. Y si va mucha gente, la gente le gusta que haya supermercado y comprar de esta forma y vivir de esta manera. Está bien como estamos haciendo. O sea, siempre llegas al mismo punto. Es absolutamente intrascendente. Sí, para mí son acciones que no llevan a ningún lado. Porque acá lo que hay que cambiar es la mente, es la conciencia. Si no cambiamos la conciencia... He pasado ayer por el supermercado, no entré, obviamente, porque no necesitaba comprar nada, pero había el mismo movimiento que hay habitualmente. Ariel, pero hacer estas cosas es lo mismo que el que cree que porque va a misa los domingos tiene ganado el cielo. Sí. Es el ritualismo que hablábamos en otras oportunidades.
No por ir a misa vas a ir al cielo. Vas a ir al cielo si haces las cosas que tenés que hacer, si cumplís con los 10 mandamientos y amás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vas a ir al cielo. Ahora, si vas a misa los domingos, te sacás la foto con el obispo cuando viene, tomás la comunión y le das comunión a tus hijos, eso no te hace ir al cielo. Y acá es lo mismo, si no vas un día al supermercado, no estás en contra del consumismo, sencillamente te adheriste a un movimiento que hasta pudo haber sido simpático, pero no cambiaste tu cabeza, no te hizo clic, ese famoso despertar de la conciencia que vos siempre decís. Acá hace falta despertar conciencias. Mientras sigamos pensando que haciéndolo de todos los días de la forma que lo hacemos nos va a sacar adelante, y estamos jodidos porque no nos está sacando adelante. Sí, nos está hundiendo, nos está hundiendo. Y así estamos, y esta semana arrancó con estos problemas, termina con estos problemas, y hoy tenemos un programa por delante que va a estar interesante, en cuanto vamos a cerrar el programa de la semana anterior, en donde hablábamos sobre cómo es nuestra sociedad en términos de conducción. La semana pasada tuvimos invitado a Juan Martín Barbás, estuvimos hablando un poco de los caudillos, para ver de cómo llegamos a este punto en donde todos queremos tener razón, todos nos sentimos dueños de la razón, y algo pasa, porque evidentemente no la tenemos. Así que el programa está muy lindo, vamos a tener presencia también, si todo sale bien y no tiene ningún inconveniente en llegar, por lo menos estaba comprometido así, Agustín Boza, para que nos ayude a mirar desde el lado de la psicología este comportamiento humano, esta conducta, y desde dónde podríamos o deberíamos abordar el planteo para poder lograr algunos cambios que nos lleven a un mejor destino. Así que bueno, está planteado el programa de hoy. Vamos a escuchar un mini recital que creo que preparó Manuel ahí. Vamos a ver si sigue el viejo operador o el nuevo operador. Creo que acá hoy viene suave, sigue romántico tal como vos lo planteaste. Vamos a escuchar. Yo creo que está enamorado. Sí. De este lado, presenta un nuevo mini recital, auspiciado por Informática Electrónica Cañuelas. Servicio técnico especializado en notebook y PC de escritorio, configuración y actualización de programas. Presupuesto sin cargo. ¿Dónde? En San Martín 1057. Teléfono 1548 1080. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Una propuesta que nos coloque a todos del mismo lado, más allá de nuestra ideología, religión o partido. Tal como no podía ser de otra manera, escuchamos un recital de P madre, como se dice por allí, espectacular, de Pi madre. Muy lindo. John Lennon a full. Bien, Manuel, ¿eh? Acá los muchachos están diciendo que es un problema de romance, definitivamente, que te tiene tocado y que, bueno, es bueno, va por buen camino, es lindo esto. Ariel, tenemos... La queremos conocer. Claro, todos queremos conocerla, pero bueno. Tenemos ya a nuestros invitados con nosotros, a nuestro querido amigo Juan Martín Barbás, el Pela, quien siempre nos ayuda con esta mirada, el toque de color de la historia y tratar de entender cómo llegamos hasta acá. El programa de hoy estamos hablando sobre cómo funciona nuestra sociedad, sobre los modelos que tenemos de conducción y de funcionamiento en sociedad, y esta historia nos permite, bueno, entender un poquito por qué estamos así, porque no es que somos absolutamente idiotas y porque somos idiotas hacemos las cosas así. Hay toda una historia que nos trae hasta este punto. Demostraríamos que somos idiotas en términos de no darnos cuenta y no modificar esta cosa. Pero la realidad es que hoy no estamos pasando bien, y no es por culpa nuestra exclusivamente, porque nacimos torcidos mal genéticamente, no. Tenemos un sistema que nos ha torcido, nos ha tergiversado los valores, y estamos como estamos. Y esta revisión histórica, esta mirada de la historia, nos permite entender de por qué las cosas se fueron organizando y armando para llegar a este punto. Hola, Juan Martín, bienvenido. Hola, buen día, Pierre, para vos y para todos tus oyentes. Y tenemos también la visita acá, para ya profundizar en el análisis y de cómo salimos de este atolladero, a la mirada profesional desde la psicología. Y tenemos como invitado ya también a alguien que ha estado con nosotros y que nos acompañó, enriqueciendo notablemente la charla, y que nos encanta que esté con nosotros porque tiene una visión muy abierta de la cuestión, dada su juventud, su formación profesional y sus inquietudes personales que lo llevan a conocer y recorrer
y ver cómo funcionan las cosas en otras partes. Así que bienvenido, Agustín. Gracias por estar con nosotros. Agustín Boza, bienvenido. Muchas gracias, Pierre, por invitarme nuevamente. Además tenemos que las chicas nos llaman y dicen, che, traigan a este muchacho, tiene una voz de la gran flauta. Es el único programa que se levantan temprano para escuchar las chicas, en donde tenemos esta voz de Agustín, que es toda así acaramelada. A los Roberto Vicario, a los que son viejitos, no vamos a acordar. Así que... No sé ni de quién me hablas, mira. Pero bueno. Tenés que buscar un referente más joven. No, es que yo le hablé a esa gente más mayor. moderno. Es que a los chicos no les importa nada esto. Esto es para la gente grande, que sabe quién fue Roberto Vicario. Era un señor que saltó a la fama recitando poesías. Recitaba poesías de Pablo Neruda y otros autores, pero muy románticas, y tocó una banda de fondo, todo meloso, y tenía una voz de caño y todo seductor, y qué sé yo, y que realmente arrasó. Vino hasta Cañuelas a dar un par de shows, andaba por todo el país, personaje de nuestra cultura histórica cañuelense. No, perdón, Argentina. Pero bueno, ahí estamos entonces ya en programa. Vamos a ver qué pasa, por qué los argentinos funcionamos como funcionamos. Tenemos previstas algunas encuestas, que sería bueno escuchar alguna como para ir entrando en tema y poder hablar sobre esta cuestión. La semana pasada, de todas formas, le refrescamos a aquel oyente que no pudo escucharnos en aquella oportunidad, citamos nuestra historia de caudillos. Como en Argentina el caudillo, hoy llamado puntero, hoy llamado referente, es un personaje que está metido en la piel, bajo la piel del ciudadano medio. Esa figura del dominante, del macho alfa en una manada de lobos o de perros, está metida, la vivimos de esa forma y no sabemos muy bien cómo manejar esta situación en la política, en donde se supone que como sociedad democrática tendría que ser más horizontal y con una igualdad de participación y derecho de todo ciudadano. Pero bueno, tenemos una actitud que es darle lugar al líder de la manada, al caudillo. Citábamos algunos la vez pasada y me imagino que Juan Martín ha estado leyendo como loco esta semana, como para traer alguna anécdota, algún comentario sobre alguno de los caudillos. Y hablamos de Facundo Quiroga, creo que hicimos mención. Sí, hablamos de Facundo Quiroga, hablamos de Urquiza, hablamos de Felipe Varela, hablamos de Rosas, que por ahí es el caudillo que la gente tiene más presente en su cabeza. Hablamos, creo que también de Artigas, es decir, hicimos un recorrido por muchos de los caudillos que han tenido un rol protagónico en la conformación del Estado argentino y que han marcado mucho lo que es la cultura política nacional. Y también señalábamos que el tema del caudillismo no es un fenómeno excluyente de la Argentina, sino que es algo que uno puede percibir en otros países de América Latina. Y si te acordás, hacíamos una comparación entre lo que había sido la colonización española y la colonización británica, y cómo ya desde esos inicios la cultura política argentina iba a ser marcada por una forma muy particular que tenían los españoles de gobernar y de administrar sus territorios. Esto del caudillismo, contanos un poquito, ¿cómo funcionaba esto del caudillo en su zona? ¿Cuáles eran sus atribuciones? ¿Qué poder le delegaba a la gente o qué poder él tomaba por la fuerza? Bien, el caudillo tiene como rasgo característico esto de tener un fuerte poder local, regional, y muchas veces después ese poder le permite proyectarse a niveles nacionales. Decíamos que la mayoría de los caudillos, o por lo menos los que lograron tener un mayor peso en la historia argentina, eran personajes que formaban parte de las clases pudientes, terratenientes. Son muy pocos los caudillos que podríamos denominar caudillos populares. Sin embargo, tanto en el caso de los caudillos más populares como en el caso del caudillo más clásico, lo que existe es una relación de, digamos, unilateral, donde el caudillo le impone a las masas una determinada actitud, donde el caudillo es el que guía y las masas lo siguen. No hay un ida y vuelta, no hay una retroalimentación entre ambos, sino que todo lo contrario. Es una cuestión verticalista, autoritaria, donde más allá de que el caudillo pueda representar en muchos casos los intereses de los sectores populares, pero en realidad los sectores populares tienen un rol pasivo, de seguirlo al caudillo. ¿Representa sus intereses ante quién? Bueno, representa sus intereses en las disputas entre los distintos sectores gobernantes, representa sus intereses en las disputas entre las distintas provincias. El caso de Artigas, por ejemplo, enfrentando el intento centralizador de Buenos Aires, es un caso paradigmático. Sin embargo, Artigas era también un personaje vinculado a los terratenientes de la banda oriental Porque ya se sabe de la historia. Terminamos con Uruguay separado, dejó de ser la provincia por lo menos en los mapas. En el ideario popular, Uruguay sigue siendo una provincia, aunque hoy nos está dando una paliza a la provincia de Uruguay en relación a
el contexto internacional que para aprender. Y qué paliza, ¿no? Porque si uno va a Uruguay ve las diferencias tan marcadas. Pero ahí uno acá escucha, ¿no? Desde los discursos, ideas, pensamientos, creaciones discursivas que intentan convencernos de una realidad que no existe. Y cuando uno sale, te das cuenta abiertamente de las mentiras que tratan de imponernos. Yo lo escuchaba a él recién cuando hablaba de los intereses populares. Y digo, ¿qué pasa cuando estos proyectos, entre comillas, que no proyectan nada, intentan recrear los intereses populares? Cuando no se preguntan realmente qué es lo que necesita el pueblo, intentan hacerle creer al pueblo que necesita ciertas cosas que en realidad no son las que necesita y no responde a las necesidades reales, ¿no? Pensaba un poco también lo que decías hoy de la sociedad, y yo decía, en más de una oportunidad yo sentí la ingenuidad de los argentinos. Sentí que somos ingenuos, sentí cómo nos manosean desde distintos sectores y adoptamos una actitud como sumisa frente a estos pseudo caudillos, ¿no? En un país presidencialista como la Argentina, porque una vez que hay muchísimos países, como Estados Unidos, por ejemplo, que no son presidencialistas. El presidente es una figura más, pero en realidad gobierna al pueblo, realmente. Nosotros tenemos, como acaba de decir ella, no sé mucho de la historia, pero esta cultura de caudillos y de agachar la cabeza frente a los caudillos. Yo no sé bien por qué. Creo que esta imposición, este asistencialismo que han creado genera cierta dependencia que hace que muchas veces adoptemos esta postura, ¿no? De sumisión. El tema es, ¿qué pasa cuando no hay proyectos reales, ¿no? ¿Qué pasa cuando los proyectos son virtuales, son discursivos? Ahí vamos a entrar en ese asunto porque es parte del núcleo del programa, digamos. Ver cómo hacemos para poder diferenciar y para poder asumir con responsabilidad que este discurso no es cierto y que lo que hace falta es esto otro y pelear por esto otro. Porque esta es la otra cuestión. Una de las preguntas que hicimos en la encuesta, ¿tenés preparada alguna encuesta ahí para poder sacar? Justamente vos usaste una palabra que la vamos a usar ahora, que tiene que ver con esto de la sumisión o autoritarismo. Le preguntamos a la gente, ¿el ciudadano argentino es sumiso o autoritario? Y esto es lo que la gente cree de sí misma. No, ni una cosa ni la otra. Somos a veces indecisos. No, es sumiso, o sea, son pocos los que parecen autoritarios, pero no. Si no, contra todo esto, lo que está pasando, cuando dicen, por ejemplo, tal día no consumir, todos terminamos consumiendo igual. O sea que así nunca va a andar esto. Creo que somos sumisos y que es cierto que una vez se dijo que somos como ovejas que nos llevan para donde quieren. Es muy sumiso. Creo que va más por el lado autoritario. Depende, pero más que nada autoritario. ¿Qué sé yo? El argentino es como muy de querer llevarse al mundo por delante y somos unos pelotudos bárbaros. Cuando tienen un tema importante para hablar, ninguno, se hacen todos al costado, se lavan las manos y son todos unos boludos bárbaros. Y autoritario. Sumiso no creo. No es una persona sumisa, con la arrogancia que tiene la gente. Es muy raro que sea sumiso. Para mí es como una partida de fútbol, ¿viste? Porque todo el mundo está haciendo las ponen con el partido de fútbol porque es algo que todo el mundo sabe que no va a ir a grabar, no se va a grabar, ¿entendés? O sea, lo que quiero decir es como que se desquitan con eso. O sea, la Argentina se hace el poronga con las cosas que no importan, o con las cosas que sabe que hay un poco más de apertura para hacerse el poronga, yo le puedo decir, no sé, manejar o el fútbol. Pero con las cosas que importan, como pasa en Ucrania, no se hacen los porongas, se hacen los sumisos. Más allá de, digamos, del detalle descriptivo de este último oyente o participante de la encuesta, bueno, aparece como una mirada mayoritaria la del autoritarismo, cosa que difiere bastante, digamos, de lo que el común de la gente venía diciendo. Esto para mí es un hallazgo, porque vos, mira, traías esta mirada de la sumisión y que yo comparto contigo. Y yo te voy a dar una explicación de dónde veo la sumisión yo. Pero tenemos una historia autoritaria. Recién hablábamos con Martín de los caudillos y la manera de manejar las cosas, la manera de la gente de aceptar las realidades a partir
de la emanación central de la información y de no generar sus propias políticas comunes. Las personales, familiares posiblemente sí, pero las comunes, las que tienen que ver con relacionarse con el vecino, ya no. De esas venían impuestas. Y si te acordás, Pierre, la vez pasada también estuvimos discutiendo la centralidad que tuvo el ejército en el proceso de conformación del Estado argentino y de nuestra historia. Y cuando hacíamos la encuesta, o hacían ustedes, perdón, la encuesta de quiénes eran los grandes próceres, todos eran militares, Sí. que habían en algún momento ejercido. Sí, la vamos a repetir esa porque es la representativa, militar. Claro. Así que, ¿la tenés por ahí? Bueno, sácala. No nos olvidemos también que durante buena parte del siglo pasado la Argentina estuvo gobernada por militares. Eso también marca mucho la sociedad y marca mucho la cultura política. Sí, y yo pensaba también, ¿cómo se entrena, ¿no?, la sumisión? Porque hay un entrenamiento. Y yo digo, ¿cómo se entrena? Se entrena con el fútbol para todos, se entrena con un montón de proyectos que supuestamente tienen la finalidad de ayudar o proteger al pueblo, y en realidad es hacer que el pueblo no piense, que el pueblo se calle, Agustín, que el pueblo no proteste. Te pregunto, pero mirá ahora como cosa concreta. Hemos tenido en esta mesa gente sentada, gente inteligente, gente con alguna preparación, que defiende proyectos de esta naturaleza y no tienen intereses propios allí. Porque Pero, imagínate que el invitado nuestro en esta mesa no está subido en el negocio de fútbol para todos, por ejemplo. Sin embargo, defiende un proyecto que lo plantea como una necesidad. sí, pero vos sabés que yo he escuchado muchas personas que defienden, y yo en su momento he defendido cosas que tenían que ver con el proyecto. Pero uno empieza a observar cierto fanatismo en las personas que defienden. Y donde hay fanatismo no hay ideología real. Cuando no podés tomar postura y criticar ciertas cosas y todo te parece perfecto y querés defender hasta el indefendible, te das cuenta que es un fanatismo que no sostiene realmente ninguna ideología concreta. Igual, en este último tiempo, la mayoría de las personas que yo escucho que defienden a sueldo. Y esto no es una novedad. Yo lo decía hace varios años. Este proyecto se ha sostenido a sueldos, realmente. Por lo cual me daba la tranquilidad de que en algún momento se iba a terminar. ¿Cuándo? Cuando se terminara la plata. Pues si un proyecto no se sostiene con ideologías reales, sino que se sostiene con plata, si no hay más plata, chao, se van todos. Me da pena que muchos de los que están hoy diciendo que son ultra-kirchneristas, mañana van a estar diciendo que en 2015 van a decir que son masistas, y después hay mucha gente que obviamente se va a acomodar según los gobernantes de turno. Pero la sociedad, ¿por qué lo acepta? ¿Por qué si yo soy amigo o hermano o primo de ese personaje que tiene esa conducta, lo acepto como bueno y lo valoro y hasta me quiero sacar la foto con él? ¿Por qué actuamos así? Bueno, vos pensás que en las últimas elecciones legislativas la sociedad no dijo lo mismo que las anteriores. No dijo lo mismo. O sea, no acepta toda la sociedad. Indiscutiblemente tenemos una sociedad, somos bastante sumisos, y te das cuenta, yo decía, ¿cómo me doy cuenta de la sumisión? Andate a diciembre. Fíjate qué pasó cuando cortaron la luz en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Cómo se han corrido los límites, la cantidad de personas que murieron, los piquetes, gente que no podía bajar de sus edificios, gente que vivía en pisos elevados que no podían bajar y demás, piquetes por todos lados, un caos infernal, una presidenta refugiada, escondida en Calafate sin decir una palabra, y nadie fue a Calafate, nadie fue a la Casa Rosada a protestar, a decir que se acabe esto. Indiscutiblemente se han corrido los límites. Agustín, vuelvo a traerte a Cañuelas. Tenemos un funcionario local, como vos decís, que defiende un proyecto a sueldo, lo cual yo comparto en gran medida porque si no es inentendible que se defiendan ciertas cosas. ¿Por qué lo seguimos aceptando como una persona sana? Porque evidentemente esta persona es corrupta, porque si defiende cosas por dinero, es un mercenario de la idea. Sí, bueno, tú paga y defiende. Entonces yo digo, como amigo, como vecino, como familiar, ¿por qué no le bajo el copete? ¿Por qué no le hago sentir que está actuando indebidamente? Pero Pierre, el tema es que no hemos sido educados nunca para, por ejemplo, rechazar al corrupto. No somos una sociedad que tenga interiorizado el repudio hacia ese funcionario que, como vos decís, es un mercenario. No somos una sociedad que tenga incorporado que al tipo que es un veleta, que va, viene, dependiendo a quién le ponga más plata, hay que aislarlo. Todo lo contrario. Estamos acostumbrados a que es lo normal, a que es lo común, hasta que quizá, uy, mirá qué vivo este tipo, mirá qué bien que le va.
¿Eso se arregla con terapia, Agustín? Mirá, primero que nos hemos acostumbrado a muchísimas cosas, nos hemos acostumbrado, pues si no, fíjate que tenemos un vicepresidente hipercorrupto, y en otros países, pero lo hubiesen sacado a patadas, o sea, el mismo presidente, y acá está todo aceptado. Pero yo digo, yo trato de pensar cómo piensa el ciudadano común, ¿no? A la hora de votar, bueno, ahora pensó distinto en estas legislativas, y va a pensar distinto del 2015. Está clarísimo que estamos en un fin de etapa. Y los finales son muy movilizantes. Pero trato de pensar cuando la gente defiende hasta desde el silencio a la corrupción. Digo, ¿por qué lo hace? Bueno, vos fijate cómo está armado todo este gran circo. En donde todo lo que se hace con una intencionalidad de voto. Desde los 600 pesos que le van a dar a los adolescentes, a los jóvenes, con el plan no sé cuánto, desde el plan, montones, miles de planes que se crean, con la idea de hacerle creer a la sociedad que la están ayudando, cuando en realidad el ciudadano común se tendría que ganar esa plata libremente y 10 veces más. No 600 pesos, 10 veces más. ¿Y por qué un adulto, cuando te da frente a esta información, no se da cuenta que es una manipulación barata, que a la larga le sale carísima? Yo creo que el adulto se da cuenta. El problema es que si vos asumís todo lo malo que está ocurriendo, necesariamente tenés que comprometerte. Y ahí viene el problema. La gente prefiere quedarse en la comodidad de su casa. Porque si vos decís, sí, todo es una mierda, tenés que actuar en consecuencia. O si no, sos un hipócrita. La gente prefiere hacer la vista gorda, mirar para otro lado, porque eso te permite seguir con tu vida completamente falta de compromiso y sin involucrarte en nada. Porque involucrarse es molesto. Involucrarse lleva tiempo, te hace perder plata, energías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente prefiere no hacerlo. Y para no hacerlo, el método más cómodo es directamente no ver toda la porquería que anda dando vueltas. Sí, y canalizar, como dijo el de la encuesta, hacerse el langa, para no usar la misma palabra, con temas secundarios, con pavadas. Acá soy violento en la cancha de fútbol, soy violento en la tontería cotidiana, pero no en la donde tengo que poner. Yo hago mea culpa como educador, ¿no? Porque el pensamiento es lo que te permite tener libertad. El pensamiento es el que te permite votar. El pensamiento es el que te permite ver la realidad. Y estamos realmente padeciendo el no pensar. Yo veo que nos han impuesto esto, ¿no? Esto de tratar de pensar lo menos posible. Y cuando uno no piensa, bueno, crees que te están ayudando porque te dan 600 pesos, crees que te están ayudando con un plan que te permite hacer una vivienda, cuando en realidad vos con tu trabajo deberías poder acceder a eso. Así se hacía antes, por Deberías poder acceder a eso. Entonces yo digo, bueno, son formas de manipular y de manejar de manera perversa el dinero de la sociedad. Pues ese dinero que vos querés que el Estado te lo regala, ¿de dónde sale? Es tu dinero que vos te lo tendrías que ganar, de alguna manera. Agregaría lo que vos decís, Agustín, no solo el tipo que cree que con esos 600 pesos lo están ayudando, sino que le hacen creer al resto que con esos 600 pesos ayudan a alguien. Entonces, me parece que lo que hacen es explotar ese sentimiento de solidaridad, una falsa solidaridad, porque en realidad el bien no lo hace él con su esfuerzo personal, sino que lo hace a través de un Estado que no le representa a él una movilización, como planteaba recién Juan Martín. Es decir, me hacen creer, o sea, tengo un tipo una familia que se beneficia por un chico que recibe esos 600 pesos, que en definitiva no es un beneficio, porque esconde otras cosas, y todo aquello que no te cuesta trabajo no tiene valor o no se valoriza. Pero además, lo peor es que le hacen creer a una cantidad mucho más grande que uno que eso es solidaridad, que eso es ayudar al que no tiene. Cuando ayudar al que no tiene es crear las condiciones para que pueda tener, que es lo que vos estás planteando. Sí, porque aparte de hablar de distribución de las riquezas, personas que concentran el 80% de la riqueza del país, o sea, a mí me cuesta creer que como ciudadanos no podamos ver eso. Me cuesta creer. Yo lo que necesito, así como Juan Martín está ayudando desde el punto de vista de la historia, necesito de tu lugar desde la psicología, porque vos hablás con la gente y tenés un abordaje del funcionamiento del pensamiento, de cómo la gente procesa la información. Necesito que la gente se pueda encontrar. Yo quiero que la gente termine este programa y diga, pucha, caramba, me está pasando esto
y me dieron una pista de por dónde puedo caminar para torcer esto que no me está saliendo bien. Yo me quedo, perdón, con algo que dijo él, ¿no? El comprometerse y lo que él apoya, Agustín apoya, también lo está diciendo, ¿no? El comprometerse y el querer actuar o querer cambiar una modalidad o algo que nos quieren imponer implica responsabilidad. Y creo que nuestra sociedad no es responsable. No se hace responsable ni de sí mismo. Pero la gente es consciente de que es responsable. Si no, lo que pasa es que hay un manejo de los discursos en esta última década. Pero vos no te parás en el espejo y te mirás. ¿Vos te sentís responsable o no? Esta es la idea. ¿Cómo hace la gente? Indiscutiblemente somos responsables, pero sobre todo, Pierre, somos responsables desde el momento que votamos. Entonces, si uno le da el voto a una persona que va a gestionar, en ese momento tenemos realmente que pensarlo. Ahora, yo pensaba, ¿no? Es tan grande la manipulación, es tan grande, y sobre todo la manipulación que se ha hecho con los discursos, que mucha gente queda como embaucada, ¿no? Perdida en los discursos. Porque vos prendés la televisión, escuchás un discurso oficial y ves una cosa, escuchás TN y ves lo contrario, pero salís a la calle y ves que la realidad es, pero recontra re peor de lo que escuchaste en TN y en ATC. Recontra re peor. Sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es la de todos los días. La realidad es que salís, que estás pensando todo el tiempo en poner rejas en tu casa. La realidad es que muchísima gente no tiene cloacas. La realidad es que cada vez es más difícil ir al supermercado. La realidad es que mucha gente ya no confía en la educación pública y hace sacrificios tremendos para mandar a sus hijos a colegios privados. La realidad es que la gente empieza a descreer absolutamente todo. Bueno, esta es la realidad. Vos fíjate que esto que estás planteando y que coincidimos muchísimo, tiene que ver con la participación que hablaba Agustín y que comentó recién Ariel. Y nosotros hicimos una pequeña encuesta en la calle, donde le preguntamos a la gente, porque todo el mundo cuando le hablas de política dice, no, pues yo participo, yo voto, yo participo. Bueno, entonces le preguntamos, ¿es suficiente votar cada 2 años para participar en política? ¿Qué se puede hacer además? Y esto nos contestaban. Y estaría bueno, sí, pero si no cambia la gente que se postula, siempre vamos a estar igual. Para mí es así. Si siguen siempre las mismas personas, todo va a seguir igual. Así votemos todos los años. Para que la gente pueda participar y pueda reaccionar en cuanto a lo que están haciendo las personas a las cuales se las vota. Tendría que ser cada 4 años. En 2 años no se pueden hacer las cosas que uno pretendería dentro de la política. Yo creo que el ciudadano argentino no está muy involucrado en lo que es el tema política. Lo ve como más alejado, no se siente tan tocado con el tema, entonces no, como que no le interesa tanto. Yo creo que hay que llegar más a la gente, pero no sabría decir cómo tampoco. Y no sería suficiente. No sé hasta qué punto es suficiente eso. Me parece que la participación de la gente tendría que ser cotidiana, ¿no? En cualquier, no solamente en época de elección, sino durante todo el año. No, pero yo diría que tendría que ser optativo más esa participación de votar, porque tendría que ser una obligación informarse sobre el tema. Y creo que más que nada planteando los debates de los temas que le competen en la vida diaria. La única forma que podés poner los problemas en la agenda de los políticos es debatiéndolos cada día con las personas, o sea, técnicamente tendría que ser así. O sea, nosotros tenemos que marcar la agenda de los políticos con nuestros debates, pero no existe casi. Bueno, fíjate que la gente va respondiendo y a la pregunta en sí misma no hubo una respuesta clara. Esto es una zaraza de cuestiones en la cual sigue quedando sin saberse qué hay que hacer en la política para participar. Porque, como bien decía hoy Agustín, lo decía Juan Martín, no tenemos una cultura de participación, no tenemos una cultura de crítica. Y te digo, Pierre, en estos momentos, en estos años que son de cambio, definitivamente, es cuanto más tenemos que participar. Porque claro, pero el tema es si no sabemos cómo, estamos frente a un dilema. Porque la gente no sabe qué puede hacer. Y este es el objeto de este planteo. Tenemos una sociedad, como decíamos recién, marcada por una historia de manejo autoritario, en donde apareció un caudillo, primero un rey, después un virrey, después generamos las autoridades propias, los caudillos propios, y generamos siempre un sistema que
está signado por la verticalidad, en donde las cosas vienen de arriba para abajo. Y este es el gran problema, porque en la democracia republicana las cosas deben ir de abajo hacia arriba. Que el que arriba ejecuta lo que los de abajo necesitan. Y en la democracia no se castiga el que piensa distinto, obviamente, como pasa ahora. Vos fíjate, el movimiento político más importante de la Argentina, el peronismo, siempre se construyó con esta lógica ultraverticalista, paternalista, autoritaria, de arriba hacia abajo. Pero, digo, más allá de todas las conquistas sociales que se hayan podido lograr durante los años del peronismo, simplemente se dedicaba a otorgarle a las masas lo que él creía que había que otorgarle, pero no permitía ningún tipo de autonomía, no permitía ningún tipo de organización propia. Cualquier sindicato que quería, incluso sin ser opositor al peronismo, organizarse, era rápidamente intervenido. Y reprimía cualquier disidencia. Déjame hasta ser naif o inocente. Imaginemos que haya tenido esta buena intención y que toda esta represión de cualquier idea diferente no haya sido con la voluntad de dominar y controlar. Imaginemos que haya sido con la voluntad de creer que tenía la verdad emanada del cielo. Imaginémoslo, podemos pensarlo así. Si él creía que lo bueno era hacer esto y lo defendía, uno puede entenderlo. Ahora, todo el espectro, el resto del espectro que acompaña, también fue la misma reunión, fue al monte Sinaí y recibió las mismas tablas. Esta es la locura. Porque no es que fue él solo, que es lo que yo siempre sostengo en la política. Acá no tenés que Menem hizo todo el desastre solo, no es que Néstor hizo todo el desastre solo o De la Rúa hizo todos los desastres solo. No, hay una caterva de personajes alrededor, hay un trabajo de política que lo que hace es sostener este modelo que es autoritario y que es absolutamente alejado de lo que pasa en lo que la base necesita. Y siempre a veces con soluciones mágicas. Sí, yo pienso, si el objetivo real fuera el bien de la comunidad, sería distinto. Yo digo, ¿qué pasaría si Evita estuviese viva hoy? La escucha a Cristina y se muere. Se muere. Cristina que vive hablando de ella, que la pone como modelo. Porque muchos de estos antepasados políticos tenían ideologías certeras y tenían preocupación por la comunidad. Yo lo que veo acá es que hay un grupo de personas que se han enriquecido muchísimo en estos años. A ver, lo que fue la obra pública en el sur que todos vimos y que fue como una cachetada. Pero este es el establishment político. La política se defiende y maneja, vos lo hablábamos, no sé quién fue que lo dijo ustedes, lo dijiste vos, Agustín, tienen ideología a sueldo, o sea, defienden ideologías a sueldo. Y la Argentina ha creado una casta política que son empleados del que tiene el poder, volvemos, del caudillo que de turno. Claro, esto es lo que hay que romper. Independientemente de los detalles que pueda haber por momentos en la historia, hoy nos toca esto, pero hace 10 años teníamos otro, y hace 20 teníamos otro personaje, pero con el mismo tinte. Digo, este modelo autoritario evidentemente nos trae problemas. Vamos a abordarlo en la segunda parte del programa, vamos a relajarnos un poquito escuchando un mini recital y vamos a ver qué cositas podemos proponer o analizar para encontrar alguna solución a este lío. De este lado, presenta un nuevo mini recital, auspiciado por Informática Electrónica Cañuelas. Servicio técnico especializado en notebook y PC de escritorio, configuración y actualización de programas. Presupuesto sin cargo. ¿Dónde? En San Martín 1057. Teléfono 1548 1080. Estás escuchando De este lado, FM Libertad 90.5. Bueno, acá estamos recibiendo instrucciones de la mesa de control. Hablen fuerte y claro, acérquense al micrófono, pongan la altura correcta. Y acá estamos de vuelta, como siempre nosotros, con la música de fondo, seguimos conversando y se hacen unas charlas preciosas, realmente preciosas. Ahí, de hecho, creo que pusiste algo... Sí, así es. Como siempre tenemos charlas fuera de micrófono, que son tan interesantes como lo que decimos por micrófono. Se sale el cable, no sale al aire. Bueno, ahora sí, con ruidos y todo, perdón. Estábamos diciendo que fuera de micrófono generamos unas charlas tanto o más importantes o quizás más interesantes que cuando estamos al aire, ¿no?
porque realmente se genera una discusión donde realmente ponemos más de manifiesto lo que realmente pensamos. Y Agustín acaba de dar soltó una frase muy interesante, porque estábamos hablando de los cambios y lo que producen los cambios, y yo lo acabo de postear, que dice: si queremos cambiar algo, debemos bancarnos la angustia que producen los cambios. Es cierto, porque todo cambio es una crisis que genera angustia, que genera un malestar. Y el asumirlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, el tener que asumirlo es lo que cuesta el cambio. Esto es un enunciado básico de la teoría general de los sistemas. Los sistemas funcionan de manera equilibrada, aún de manera enferma. ¿Qué quiero decir con esto? Para repetirlo, por favor, porque esto es de libro. Yo no la tenía y es precioso y describe un montón de cosas. Que los sistemas funcionan. Todo sistema tiende al equilibrio, aún cuando funciona de manera enferma o patológica. Siempre busca el equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay sistemas que son enfermos, que funcionan de manera enferma, perversa, y no dejan de ser equilibrados por eso. Y toda tendencia al cambio en un sistema enfermo sería a la salud, al bienestar, genera angustia. El ser humano tiende siempre al equilibrio. La mente del ser humano tiende siempre al equilibrio. Y obviamente los cambios producen mucha angustia, mucha ansiedad, mucho rechazo. Yo te digo, esto se ve tanto a nivel individual como a nivel social. Producir un cambio a nivel individual en un sujeto produce un nivel de angustia y de ansiedad que muchas veces las personas prefieren quedarse en el molde así estén enfermas mentalmente, emocionalmente o como fuere. Porque obviamente... ¿Son conscientes de esa elección? Y uno decide permanentemente con lo que hace y con lo que no hace. Yo no sé si somos conscientes. Yo creo que si uno pudiese ver las posibilidades de estar mejor, reales, las posibilidades de vivir de una manera distinta, las posibilidades de tener una vida mucho más feliz, agradable, obviamente uno tomaría esas decisiones. Indiscutiblemente no se puede ver más allá del paredón, ¿no?, que uno tiene adelante. Este paredón que obviamente hace que no podamos ver las posibilidades de vivir mejor y que no tomemos las decisiones. Imagínate que si yo veo que puedo vivir muchísimo mejor, agarro un martillo y rompo la pared que tengo enfrente. Pero muchas veces esto no se ve. Entonces me quedo acá quietito, por lo menos, veo el musgo que está en el paredón, estoy tranquilito, me siento protegido. Y en realidad te estás privando de la posibilidad de vivir muchísimo mejor, tanto a nivel individual como a nivel social. Hay que animarse a los cambios. Cuando uno no vive bien, cuando uno no está contento, no está del todo feliz y no vive bien y no sabe por qué, es porque hay algo más allá del paredón. Cuando uno no sabe esta sensación de que uno dice estoy mal y no sé por qué, hay algo más allá. Es como que el subconsciente sabe que hay algo mejor esperándolo. Sí, o por ahí no somos conscientes realmente, no podemos ver. Subconscientemente tenemos una fuerza interior que nos dice, hay algo mejor y por eso no estoy contento ahora. Siempre hay algo mejor, siempre se puede estar mejor y también peor. Sí. Siempre se puede estar mejor y también peor. Pero por eso hay que tomar decisiones para estar mejor. Pero para poder tomar decisiones hay que tener libertad. Para poder tener libertad, de alguna manera tenés que desprenderte de aquellas cosas que te la quitan. Llámense pensamientos, llámese discursos, pensamientos y discursos. Cuando uno tiene líderes autoritarios, si uno los compra, chau, estás en el molde, estás en el horno con fritas. Si compras discursos de líderes autoritarios, no vas estás con paredones adelante, atrás, a los costados y arriba. Hitler fue un gran discursista. Sí, la verdad que uno escucha los discursos de Hitler y desde, porque para que no se presta malentendido, son brutales desde el contenido, pero tenía una forma de expresar las cosas que verdaderamente atrapaba a la gente. Y retomando un poquito esto que decía Agustín, me parece que es muy cierto que toda perspectiva de cambio genera temor e incertidumbre, pero me parece que hay otro problema, y es que para lograr algún tipo de cambio, para lograr romper con la inercia y con la dinámica del sistema, hay que hacer un esfuerzo. Me parece que ahí también hay un problema, porque la gente no siempre está dispuesta a hacer este esfuerzo. Romper con una dinámica implica que vos algo tenés que hacer. Y ahí es cuando preferimos quedarnos en nuestra casa, en la comodidad. Porque el sistema, no solo el temor al cambio, sino las ganas de no hacer nada. Las pocas ganas de ser responsables de ese cambio. Y acá hay un problema, porque estamos educados para funcionar de un modo
individualista, estamos educados en la apatía, estamos educados en el quietismo, en el me salvo yo y no me importa el resto. Y desde esa perspectiva no podemos construir ningún tipo de participación. Si uno no entiende que a veces tiene que hacer sacrificios personales o individuales en pos de una construcción que va mucho más allá de nosotros, entonces estamos en el horno. Y ese me parece que es en el fondo del problema, que la gente analiza todo desde el punto de vista si me conviene a mí. Y probablemente a vos no te convenga, probablemente a vos te sea más fácil quedarte en tu casa. Porque si nos metemos a pelear por cualquier cosa, porque pavimenten una calle, porque arreglen una cosa, etc., seguramente vamos a perder un montón de tiempo, nos va a hinchar las pelotas, vamos a tener que pelearnos con medio mundo. Y es probable que después el beneficio lo disfruten muchos otros que no hicieron nada. Entonces, siempre... Sí, y que en el límite ni sepan que vos participaste y te reconozcan el esfuerzo que hiciste. Yo siempre cuento la anécdota de mi etapa de militancia universitaria. En el 2010, en la Facultad de Sociales, estábamos cursando en condiciones paupérrimas. Y decidimos, después de haber agotado todas las instancias previas de envío de petitorios, charlas con las autoridades, etcétera, tomar la facultad. No éramos más de 120, 150 chicos que tomamos la facultad. La toma duró 48 días. 48 días durmiendo en una facultad, 48 días sin bañarse, 48 días comiendo guiso de arroz, bla, 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 bla. Nos puteaba todo el mundo. Venían y te decían que vos estabas destruyendo la educación pública, venían y te decían que eras un loco, no sé qué. Al cabo de esos 48 días, efectivamente se logró ganar la lucha y hoy la Facultad de Sociales tiene un edificio completamente nuevo que acá el productor del programa que cursa allá debe estar disfrutando, digo. Y todo eso se logró gracias al esfuerzo de un grupito muy chiquito. Qué bueno hubiera sido que el conjunto de la comunidad se comprometiera, porque después ese conjunto disfrutó ese logro, porque después los 10.000 estudiantes que venían y nos puteaban, ahora van y cursan en aulas con el aire acondicionado y con estufas nuevas y con baños hechos 0 kilómetros. Ahora, cuando había que quedarse durmiendo en una facultad en pleno julio, cagado de frío, ahí no, todo el mundo la miraba de afuera o te daba su solidaridad, decía, los felicito muchachos, sigan así, daba media vuelta y se iba. Entonces, hay que entender esto, que para que se logre un cambio hay que ponerle el cuerpo. No nos podemos quedar en el simple discurso. Si queremos lograr cualquier tipo de modificación en este sistema, si queremos avanzar hacia algo mejor, tenemos que estar dispuestos a poner los pies en el barro y a salir a luchar y a ponerle el cuerpo a lo que venga. Yo a esto le agrego, digamos, como alternativa, que siempre lo planteamos en el programa, esta historia de que esta es una forma de participación. Y muchas veces, esto que vos contás, y que realmente es encomiable, es admirable y está muy bueno, porque realmente los beneficios después están, y la gente los toma como naturales propios y que siempre estuvieron para todos, y no es cierto. Llegan a partir de un esfuerzo, de una lucha de un grupo de personas que pelea por eso. Pero aparece ahí el problema del discursista y de la comodidad. Entonces, para participar en política, lo que tengo que hacer es meterme en el barro, estar 48 días sin ir a mi casa, comiendo guiso de arroz, y digo, no, yo no puedo hacer esto porque yo tengo una familia, tengo mis responsabilidades, tengo esta otra cosa. Pierre, es entendible lo que estás diciendo, pero yo opino que muchas veces lo hemos dicho acá. La gente está metida en su círculo de confort y no quiere salir de allí. Lo que ellos han hecho y han propiciado 120, 150, que han hecho fuerza para todos los demás, si realmente el resto participara y se comprometiera, quizás no le hubiera llevado 48 días y lo hubieran hecho en 48 horas. Sí, o no hubiera tenido la participación, necesidad de hacerlo. O quizás ni siquiera la necesidad de hacerlo. Y ahí es donde quiero llegar. Ahí es donde salir yo quiero del llegar. círculo de... Yo lo que quiero llegar es a este punto. Déjame, porque los extremos siempre son malos, y cuando vos dejas cosas para que el libre pensador, entre comillas, tome posición rápidamente, dice, participación en política o es hacer la plancha como la estoy haciendo, o hacer la que hicieron los chicos estos, estar 48 días tomando una facultad. Y no, hacer política no es eso. Eso también forma parte de la política, y algunos en la política tienen un rol más activo y otros tienen un rol más pasivo. Pero hay muchas formas de participar en política. Es un poco lo que planteamos en este programa y en programas anteriores. No es necesario afiliarse a un partido político para hacer política. No es necesario ser militante del centro de estudiantes para hacer política. Uno puede hacer política sencillamente apoyando a aquellos que deciden tomar un rol activo en la política, respaldándolo, y esto ya es valioso, tomando posición.
Y una forma de tomar posición es ser sensatos al momento de las elecciones, que hoy hablamos por ahí también y preguntamos. Cuando llegan las elecciones, tenemos que cotejar y ver qué es lo que me ofrece esta gente, cuánto me ha mentido, cuánto me ha dicho de verdad, y estos otros cuánto han mentido y cuánto han dicho de verdad, y a partir de ahí tomar posición y arriesgarme al cambio, y no es jugar siempre a seguro, porque esta es la otra, jugamos a seguro, jugamos a ganador. Y tampoco, te digo, yo creo que hay que salir de la ingenuidad. Hay que salir de la ingenuidad. Porque él decía, las personas no quieren salir del estado de bienestar. Si yo me siento bien, obviamente no voy a querer salir de ahí. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está mal y no quiere salir de ahí? No puede pensar somos distinto. todos, porque hoy un tipo que hoy gana buena plata, un tipo que gana hoy 40.000 pesos por mes, está cómodo desde el punto de vista económico, pero está, y disculpen la expresión, con el culo en las manos. Cada vez que le sale un chico a la calle, cuando él sale a la calle, no puede guardar el auto, no puede ir, no puede. Entonces tampoco Yo está pienso cómodo. en todos estos gobernantes con un altísimo nivel de corrupción si realmente piensan en el futuro de sus hijos. No. Porque cuando uno genera condiciones de imposibilidad de crecimiento, y cuando uno genera desde un lugar político condiciones de imposibilidad de cambio, después que se lo banque tu familia también, porque uno también tiene que salir a la calle. Ahora, perdón, yo me quedó una cosita que quería decir cuando hablaban de Hitler. ¿Ustedes saben cómo llegó Hitler al poder? Llegó de manera democrática. Claro. La gente lo votó. Lo votó, él subió al poder, y cuando llegó al poder agarró la Constitución, la rompió en pedacitos y la tiró al tacho de basura, y hizo lo que se le cantó, ya saben qué. No nos olvidemos de esto. Más o menos como ahora. Bueno, por eso te digo, no nos olvidemos de esto, porque muchos líderes que se llaman democráticos, en realidad son totalmente autoritarios. Esta es la cuestión. Y ahí Totalmente ahí autoritario. caemos en el tema del programa. Y repito, más o menos como ahora. Somos un país autoritario. Déjame tomar esto que vos comentaste recién y decir esto, que lo quedó pendiente de hoy. Una manada de lobos, una manada de animales salvajes, los lobos y los perros los conocemos porque tenemos familiaridad, digamos, cotidiana, todos tenemos una mascota o alguien que tiene una mascota. Y los perros generan el macho alfa, un líder de la manada. Y no es que no haya otros machos, hay otros machos, pero que se someten a la autoridad de uno. ¿Qué quiero sacar con esto? A ver, corregime, Agustín, si estoy equivocado. Los otros machos son tan autoritarios como el líder de la manada, son tan fuertes o poderosos como el líder de la manada, lo que pasa es que todavía no lo han demostrado. El que demuestra tener el poder es el que manda, y la manada acata. Pero cada uno de los otros machos tienen el germen de la autoridad sobre la manada también. No tendrá las contexturas físicas, las condiciones y una serie de cuestiones que no le permiten tomar el mando. Pero el macho es permanente, el alfa siempre es desafiado por otro de la manada para tomar su lugar. En la política nuestra creo que pasa algo así. O sea, todos los participantes de la política nos creemos tener la razón y creemos que tenemos la posta. Y dividimos la actividad humana entre lo que te gusta a vos o lo que me gusta a mí. O hacemos lo que querés vos o hago lo que quiero yo. Y yo creo que la sociedad está dividida en esta circunstancia. Convivimos un equilibrio de tiranteses en donde siempre está luchando el poder de uno contra el poder del otro para ver quién se queda con la decisión de lo que se hace. Y no se construye. No se construye. Ahora te das cuenta que la clave es pensar en términos colectivos. Claro. Realmente. Ahora, déjame terminar la idea. Yo estuve un mes en Alemania. Una Alemania totalmente distinta a lo que fue la Alemania de Hitler. La sociedad aprendió mucho de eso. Y sienten muchísima vergüenza del pasado. Y vos hablás con los alemanes y sienten vergüenza, y los jóvenes sienten vergüenza de lo que les pasó. La misma gente que en su momento apoyó, porque sube de manera democrática y de alguna manera este genocidio de la comunidad judía fue encarnado por personas que estaban convencidas de lo que estaban haciendo. No podían pensar. Compraron un discurso que produjo muchísimo daño en la sociedad. Tomemos estos datos de la historia. Tomemos estos datos. Veamos lo que pasó en otros países para poder interpretar lo que nos pasa también acá. Aprendamos de la historia y tomemos decisiones para no volver a repetir. Hay una compulsión a repetir siempre en el ser humano, la compulsión a la repetición, pero tenemos que aprender. Yo te decía en el corte que somos como la mujer golpeada. Yo digo que en este modelo
oficialista yo veo mucho eso. La revientan a palos y vuelve y perdona y sigue enamorada, pero es enferma. Te refieres a la sociedad. Nuestra sociedad funciona de esta manera. Nuestra sociedad que la cachetean todo el tiempo, que no tenés luz, que no tenés agua, que no te alcanza la plata, que no puedes mandar... Infinidad de falencias, infinidad de... Sí, vejámenes. Y, sin embargo, va hacia el golpeador y lo sigue queriendo. Es una cosa como enfermiza, ¿no? Yo acá quisiera aclarar y ampliar, porque el golpeador no se llama este gobierno, esta gestión, sino es la casta política. Pues yo quisiera ampliar esta mirada, porque el que golpea no es el funcionario que está de turno hoy, es la casta política que sostiene este sistema. Igual esta gestión tiene una base asistencialista muy fuerte que ha destrozado el pensamiento de la sociedad. Lo ha destrozado, realmente. La columna, yo te decía que la columna vertebral de este gobierno ha sido la mentira. Y cuando uno compra la mentira... Pero también Menem decía que si hubiera hecho lo que dijo en la campaña, o sea, si él hubiera dicho en campaña lo que hizo después, nunca hubiera ganado la elección. Es decir, la política es mentira, la política es vender humo y que la gente te dé el poder. Ahora, si vos tenés una base sólida, tenés una sociedad que te llevó a ese lugar a partir de una conformación de una plataforma de gobierno basada en las necesidades públicas, fantástico tener el poder. Ahora el tema, cuando vos fuiste al Monte Sinaí, te bajaste con las tablas de la solución y buscás el poder como sea para llevar a cabo esa tabla que te dio no sé quién, bueno, ahí estamos en un problema. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Bueno, vamos a escuchar ahora unas encuestitas que hemos hecho en relación a qué cree la gente o cuáles son las personas representativas de la historia argentina, quiénes son hombres significativos en la historia argentina, tanto como para ir cerrando el programa entendiendo por qué operamos desde este lugar, por qué aceptamos pasivamente el autoritarismo de otro y que, como yo comentaba recién, quizás tengo razón o quizás no, solamente aguardando el momento donde yo pueda imponer mi autoridad y ponerme yo en el lugar de él, pero no porque lo acepte, porque me parece bien. Estamos en esta puja de siempre, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y cuando estás vos te tengo que dejar a vos hacer lo que vos querés y a vos te gusta, porque lo que estoy esperando el turno para ir yo a hacer lo que yo quiero y a mí me gusta. Que es un poco el funcionamiento de nuestra sociedad, en donde poco se construye, y lo que se hacen son todo el tiempo transacciones y negociaciones de o hacés como vos querés o como yo quiero, pero nunca una construcción común, o por lo menos no es lo corriente en nuestra sociedad. Vamos a ver la gente, ¿a quién tiene en mente cuando le preguntamos cuáles son los personajes significativos de la historia argentina? Belgrano, Moreno, de los viejos, ¿cierto? Y admiro como escritor a Cortázar. Sarmiento, Belgrano. En la antigüedad, para mí San Martín. En lo más cercano, Perón. San Martín, Belgrano y Perón. San Martín, Belgrano y Sarmiento. San Martín, Belgrano y Sarmiento. Juan Domingo Perón, Homero Mansi y San Martín. Quieras o no, los presidentes fundadores para mí, o sea, lo que hicieron los tres plebes fue Avellaneda, Sarmiento y Perón, a nivel lo que es nacional. Belgrano, San Martín, Rosas. San Martín y Belgrano. Belgrano, San Martín y Roca. Próceres hay un montón. San Martín, Belgrano, Sarmiento, Raúl Alfonsín. San Martín, Belgrano y Sarmiento. Belgrano y San Martín. San Martín, Belgrano, Moreno. Belgrano y San Martín. Fíjate que, bueno, de alguna manera, lo que hablábamos hoy, Agustín, en esta encuesta salió un poco más linda que la semana pasada porque se abrió un poquito más la oferta, digamos, claro, porque apareció Homero Mansi, apareció Cortázar, o sea, aparecieron... Laura Pausini ahí, no sé. No, se abrió un poquito más y está bueno que la gente de repente tenga estos modelos, que se abra un poquito. De todas formas, si miramos y analizamos concentradamente las respuestas, tenemos que la mayoría de ellas se refieren a San Martín, Belgrano, aparece Sarmiento bastantes veces, y aparece de repente, por ahí colgadito a un lado, Roca. Moreno, Avellaneda, aparecen, pero son menciones aisladísimas. ¿Por qué tenemos
a esas personas como los paradigmas de la historia argentina? Bueno, él sabe más de historia que yo. Yo lo único que puedo acotar, y ahora lo dejo a él, y digo, qué difícil combinar Perón con Sarmiento. Discutiblemente todos han dejado su huella, ¿no? Estos líderes de la sociedad. Distintas huellas, muy distintas. Si yo pienso en Sarmiento, pienso en la mirada hacia el exterior, la mirada hacia los países desarrollados, la mirada de los modelos europeos, la mirada de Estados Unidos. Veo a un Sarmiento que mira lo mejor de Estados Unidos, mira lo mejor de Europa y lo trae. Me parece que, por más que lo critiquen tanto Sarmiento en esta época, en este modelo, me parece que está bueno ver las cosas que funcionan en otro lugar para traerlas. Poder traer las cosas que funcionan e implementarlas. Porque en su momento fueron muy exitosas. Y muchas de las cosas que hoy están deterioradas, pero que tienen en su esencia lo bueno, lo bien hecho, fueron de ese proyecto. Fueron de ese proyecto presidencialista, que fue el de Sarmiento. No solo fue un educador que dejó huella por su idea, sino que fue un educador que fue un presidente que dejó huella por haber tomado lo mejor de afuera e implementarlo acá. En un país que tiene recursos, montones, en potencia, pero que si no se explotan con ideas y proyectos concretos que funcionan, no sirven. Yo creo que, retomando un poco algo que habíamos hablado la otra vez tenemos que aprender a complejizar y abordar a los personajes de un modo integral. Vivimos en una sociedad donde tendemos a fanatizar y a ver todo en términos de blanco, negro, bueno, malo, y eso después nos trae muchos problemas. Lo comento simplemente porque vos sacaste el tema, Sarmiento. Digo, sí, podemos ver esta faceta muy progresiva y podemos también ver una faceta completamente reaccionaria que tenía Sarmiento hacia todo el autóctono, hacia el indígena, hacia los pueblos del Paraguay, etcétera. Entonces, me parece que, y nos va a servir para la actualidad, tenemos que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Y un no, poco lo planteaba Agustín hoy, ¿no es cierto? Fuera del aire, él lo planteaba. No ver las cosas como un fundamentalista. Amo a Sarmiento, odio a Sarmiento. Lo más grande es San Martín. No, pero yo no lo decía desde ese lugar. Pero sí desde tomar lo bueno de cada proyecto y realmente, sí. Bueno, pero esto un poco, a ver, si permito terciar en la cuestión. Lo que Juan Martín plantea es esto, digamos, que vos lo planteaste hoy con una claridad meridiana, en términos, no puede ser que un tipo, porque haga una cosa bien, no se le pueda encontrar falla. Es lo que yo te decía hoy de las religiones. Exacto. También, y que te hablaba del fanatismo. Ese ejemplo está muy bueno, ¿eh? Que muchas veces veía personas que, no sé, por ejemplo, yo te planteaba el ejemplo de la pedofilia en la religión católica. Cuando uno habla con personas que son fanáticas religiosas, sobre todo con mujeres grandes, además te tratan de negarte, ¿no? Como que eso no existe, que no existe en la religión, que de ninguna manera, porque no pueden separar que el pedófilo es una basura que está refugiada en una religión. Sí, que no son la religión. Que no son la religión, pero no pueden hacer esa escisión, esa separación, no pueden sacarlo. Entonces creen que sí, que aceptar que hay un pedófilo en la religión es creer que la religión es pedófila y que la religión es mala, que se abusa en todo su sentido. No pueden hacer esa separación. Bueno, ese fanatismo, si uno lo extrapola a la esfera política, pasa exactamente lo mismo. Porque indiscutiblemente todos los modelos tienen cosas buenas. Y este modelo, que yo tanto critico por infinidad de cosas que veo, también tiene sus cosas buenas. Ahora, yo no puedo creer tampoco, ser tan ingenuo, ¿de qué? Porque pueda votar a los 16 años, tengo que sostener esto fanáticamente como que es lo mejor. Como un todo, claro. Como un todo. Bueno, esto es un poco lo que planteaba Juan Martín, la mirada esta de poder sacar lo bueno de cada uno y poder separar lo malo y juzgarlo. Sin dudas. Y lo otro que me parece interesante es, retomando la historia de San Martín, Belgrano y todos esos próceres que fueron fundadores de nuestro país, empezar a entender que la política tiene que ser un servicio público. Porque podemos estar de acuerdo o no con lo que planteaban estos personajes, podemos ser más morenistas, más saavedristas, nos puede gustar Sarmiento o no, pero creo que todos estos personajes se caracterizaron por tener un profundo sentimiento de la ética. Si uno ve sus trayectorias personales, todos terminaron en la miseria, todos dieron todo por ese proyecto que creían que era el correcto, y después discutimos si era efectivamente lo mejor o no para el país. Pero se abocaron a esa tarea y le
metieron hasta el final sin importarle salvarse ellos. Y hoy estamos en una época completamente distinta, donde el que gobierna se guía por intereses personales, donde el que gobierna lo único que busca es enriquecerse, no busca darle al otro. Esto lo quiero tomar porque es muy importante que está diciendo Juan Martín, lo que hablamos también siempre. La casta política generó un trabajo que se llama política argentina. Es un trabajo. Y todos defienden esto, porque lo que es atroz dentro de esta política es no que el hijo de la presidenta sostenga el proyecto político del kirchnerismo. No, es razonable. Lo que es atroz es que haya un dirigente en Cañuelas que entienda que hay cosas que están mal y se haga el distraído y no pelee contra eso, no luche contra eso y que lo avale y lo respalde y busque votos. Yo tengo una anécdota muy cortita que voy a contar que tiene que ver con la educación, porque hemos tratado mucho el tema de educación acá. Y en una reunión que tuve una vez con un miembro de la política cañuelense, decían, la educación, hablamos de los paros, no, porque todo el proyecto educativo de la provincia es toda una mentira, porque no hay presupuesto para pagar los sueldos que hay que pagar, sobre todo teniendo en cuenta las paritarias y teniendo en cuenta la inflación que se viene. El presupuesto que se acaba de aprobar no contempla los fondos para pagar los sueldos del año que viene, con lo cual el año que viene vamos a tener paros de nuevo. Es toda una mentira. Yo le pregunté, ¿y vos que estás en ese partido? ¿Para quién estás juntando los votos en Cañuelas? ¿Para sostener esa mentira? Esta es la locura. Un muchacho de Cañuelas, que fuimos a la escuela juntos, que nos conocemos de toda la vida, reconoce y sabe que el proyecto de sueldos de la provincia de Buenos Aires es una mentira, te lo declara como conocedor por estar participando en la política, pero sale a la calle a pegar carteles buscando adeptos a esta política. Esta es la locura que nos está pasando. La intención de este programa es buscar un poquito esto, que se tome conciencia de esta patología, porque es patológico esto. Que un líder te hable de distribución de las riquezas con un Rolex de diamante y una cartera Prada. Pero ya se va lejos, yo lo entiendo, ahí me pega. Pero me pega mucho más este chico, que aunque íbamos a jugar al fútbol, íbamos a la misma escuela, y que me diga hoy, él como dirigente político, que sabe que todo esto es una mentira, pero en la campaña política sale a juntarme votos para sostener la mentira. Seguro. Esta es la locura que yo quiero que tomemos conciencia, porque la política, yo no puedo hacer nada por los millones de dólares que puedan tener los funcionarios que están allá, pero sí puedo hacer algo con mi amigo, mi compañero, mi colega, de denunciarle, decirle, hacerle notar. ¿Cómo defendés esta locura? Si vos no es que yo te estoy diciendo o que lo leímos en el diario Clarín que miente, no, vos que sos dirigente político me estás diciendo que es una mentira y salís de acá a buscar votos para esta mentira. Un día discutiendo con una amiga que es oficialista, yo le decía, yo realmente a vos te admiro, le digo, porque vos tenés ideología, vos creés en esto y por eso realmente te admiro. Me da un poco de pena que no puedas cuestionarte nada. Me da pena que no puedas cuestionarte nada, que no puedas ver ninguna falencia. Porque el fanatismo, como en el fútbol, como en la religión, como en todo, el fanatismo no te deja pensar. Y realmente estás, de alguna manera, innubilado por el fanatismo. Pero la mayoría de las personas que defienden este proyecto son a sueldo, y lo vuelvo a repetir, y no creen lo que hacen. Y están convencidos de que están mintiendo. Y están convencidos de que no es la vía correcta. Eso no es inmoral. Pero tienen beneficios. Yo el otro día escuchaba a un periodista deportivo. Esto recién decía, ¿esto no es inmoral? Seguro. Sin duda, pero el tema es, ¿estamos educados para ser personas morales y con un profundo sentimiento de la cosa pública? ¿O somos vivos, la viveza criolla? Está bien, pero yo estoy seguro que esa viveza criolla puede cambiarse con la educación. Educación. El otro día veía un programa de televisión Intratables, que todo el mundo se peleaba, discutía, no tuvo un show de peleas, y están hablando del fútbol para todos. Y uno de los periodistas muy oficialistas, un tal Brancatelli, lo escuchaba y defendía, hasta que otro le terminó diciendo, pero claro, porque vos sos uno de los periodistas que va a trabajar para el fútbol para todos. Y dice, sí, yo ya lo había planteado, y qué sé yo, y claro, y bueno, está clarísimo. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer todavía que somos más ingenuos de lo que somos. Bueno, la sociedad no es tan ingenua. Y la mujer golpeada en algún momento se cansa y se va. Yo le pido a esta sociedad que no
tenga miedo, que no se paralice, porque el miedo paraliza y no nos deja tomar decisiones. Que no tenga miedo, porque el miedo, que en este país lo vivimos de una manera con el terrorismo de Estado de una manera feroz, el miedo paraliza, no deja pensar y no deja tomar decisiones. No tengamos miedo. No tengamos miedo al cambio, no tengamos miedo a votar distinto, no tengamos miedo a empezar un nuevo proyecto, porque siempre se puede estar mejor, realmente. Sí, y no tengamos miedo a participar más allá de la votación, eso es importante. Vivimos en democracia representativa, pero no por eso tenemos que desentendernos de la política y simplemente prestarle atención cada 2 años, porque si no, nunca terminamos de discutir el concepto, pero la democracia delegativa es eso, es cuando uno ya directamente le da al político un cheque en blanco y le dice, hacé lo que vos tengas que hacer y yo de acá a 2 años recién veré que si resuelvo o no votar otra cosa. Me parece que tenemos que tener un compromiso constante con la política, cada uno desde su lugar, como vos decías. No todo el mundo, por sus condiciones de vida, puede estar en un partido político, no todo el mundo está dispuesto a militar 8 horas diarias, no todo el mundo quiere estar tomando una facultad durante 2 meses, pero cada uno desde su lugar, sin llegar a esos extremos, puede hacer su aporte y puede hacer algún tipo de contribución a esta construcción colectiva, más allá de esta cuestión de cada 2 años pensar bien a quién vamos a votar. Sí, el solo hecho de asumirse autoritario y darse cuenta que la construcción requiere de ceder lugar, de ceder espacios, pero no porque te cedo el espacio para después retomarlo, sino que cedo el espacio porque entiendo que tu propuesta es superadora de la mía y que mis conceptos más los tuyos podemos lograr una idea más superadora todavía. Desde allí, porque el tema acá es que somos autoritarios intrínsecamente. Tenemos una historia que nos ha formado y nos ha forjado para aceptar la autoridad, como hablaba recién, yo comentaba, del macho alfa de la manada. Hoy está este macho alfa, lo aguanto hasta que un día no lo aguanto y cambio por otro macho alfa, que puedo ser yo o alguien que me representa en la idea. Pero esta política de siempre tratar de ganarle al otro para imponer una posición es la que nos tiene así sojuzgados. Creo que debiéramos construir, tenemos que estar dispuestos a construir, escuchando al otro y entendiendo que, como se dijo hoy en esta reunión, la verdad no está en un solo lugar, está en todas partes un poquito, y cada uno tiene algo para aportar a esa verdad y mejorar las cosas. Vamos cerrando el programa de hoy, ya estamos con el horario pasado, si bien arrancamos un poquito más tarde, no nos tenemos que exceder del límite. Ariel, vos terminás los programas habitualmente con alguna frase, me imagino que tendrás preparado alguna cosita para hacer un comentario. Pero bueno, hoy te has lucido recogiendo información de la mesa. La verdad que esto es un lujo, un avance en nuestro programa. Nos suelen acompañar gente que tiene mucho criterio y siempre decimos lo mismo, ¿no? Acá tratamos de sacar de la participación lo mejor que cada uno puede aportar. Y como bien decía Pierre hace un momentito, tratamos de que en las personas que escuchan el programa, por lo menos una tome conciencia y se dé cuenta de que la participación tiene que ser desde el interior, o sea, todos debemos aportar un granito de arena. No podemos seguir pensando en forma individual, debemos pensar en forma colectiva, debemos pensar en forma de continuidad de especie, no de hoy me salvo yo y no me importa si mi vecino sufre, se está ahogando o lo tapó el agua por una mala gestión. Creo que ese es el verdadero despertar de conciencia, salir de la individualidad para formar parte de una especie que tiene que dejar un legado, tanto para nuestros hijos, nuestros nietos y para una sociedad en la cual queremos conformar esta política para que se lleve a buen término. Creo que eso depende también de salir de nuestro estado de confort, molestarnos un poquito, aceptar los cambios, que todos los cambios son producto de una crisis y esa crisis significa estar molestos en algún momento determinado, pero bancando esa angustia que produce el cambio. Quiero hacerme eco de lo que decía Agustín, ¿no? Me parece muy interesante. Todo cambio conlleva un sacrificio y ese sacrificio debemos adoptarlo para poder mejorar, aunque más no sea, con nuestro vecino, nuestras actitudes diarias. Yo con eso me gustaría poner también sobre la mesa lo siguiente: el no gritar, el no ofender, el no juzgar y el no humillar es ser noble, íntegro y sincero. Los gritos son señal de debilidad, la humillación es señal de pobreza interior, la calumnia es señal de envidia, la agresividad es señal de inseguridad. El verdadero liderazgo se logra cuando uno es íntegro, humilde, sincero, equitativo, leal y ético.
Ojalá algún político se haga eco de estas palabras. Seguramente va a tener el apoyo de toda la gente. Muchas gracias. Hasta el sábado próximo. Aquí termina De Este Lado, un programa comprometido con la realidad y su gente, conducido por Pierre Recalde y el análisis y comentarios de Ariel Cordovero. Auspiciaron este programa